Vale. Bueno, pues hoy es ya la tercera sesión de nuestro primer SIC, el Seminario de Interpretaciones Críticas Coloniales, que como sabéis está destinado a la creación de un lexicón de términos críticos para el estudio del periodo colonial latinoamericano. La sesión de hoy corre a cargo del profesor Gonzalo Lamana, que nos hablará sobre el concepto de muertos vivos, su ontología y colonialidad. Y antes de dar paso a la sesión, me gustaría presentar brevemente a nuestro ponente de hoy. Gonzalo Lamana es profesor en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Pittsburgh y su investigación y su labor docente se centra en torno a cuestiones como la subalternidad, lo indígena, la raza, la teología y la producción del sentido en el periodo colonial, con especial enfoque en la región andina y en autores como el Inca Garcilaso y Juan Poma de Ayala. Entre sus obras más reseñables destacan Domination Without Dominance, la edición crítica y estudio de los textos de Polo de Ondegardo recogidos en Pensamiento Colonial Crítico, textos y actos de Polo de Ondegardo, y How Indians Think, Colonial Indigenous Intellectuals and the Question of Critical Race Theory, que es un texto ya imprescindible para los que nos dedicamos a la investigación de la escritura en el periodo colonial. Y también en sus investigaciones más recientes ha trabajado con diversas concepciones y prácticas rituales andinas en torno a la muerte. Particularmente destaca su estudio en torno a la Carta Relación elaborada por Polo de Ondegardo en 1566 sobre este tema, publicada en el volumen 47 de la Revista Histórica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y finalmente, como venía diciendo, hoy viene para hablarnos sobre el concepto muertos vivos. Muchas gracias, Gonzalo, y todo tuyo. A ti, muchas gracias por la introducción, Javier. Gracias a Esperanza, que tal vez su presencia sea espiritual, porque no la veo. Este, y gracias a todos por estar aquí. Am, Digo al principio que en general a mí me gusta mucho interactuar con la gente. Me aburre bastante hablar. Y entonces, si alguien me quiere interrumpir en el camino, me quiere hacer alguna pregunta, o todas las preguntas que ustedes quieran al final serán más que bienvenidas. Esto de lo que voy a hablar hoy un poco me salió a mí al camino. No es que yo estuviese trabajando en esto, sino es que encontré un manuscrito que desconocido en el sentido de que no lo habíamos leído, pero porque no sabíamos ni que existía. O sea, a veces los autores dicen, yo también escribí esto, y uno dice, bueno, no lo tenemos, pero debe existir en algún lado. Este es que ni siquiera sabíamos que existía. Entonces, bueno, pues eso, la publicación, organicé un par de eventos y tal, pues me fue llevando en esta dirección y estoy en este momento en medio de un proyecto con comunidades indígenas de la zona del Cusco eh, para hacer una especie de diálogo entre lo que hay en el periodo colonial y lo que las comunidades hoy en día hacen, piensan, etcétera, en torno a estos temas. La forma en que planteo la charla hoy es comienzo con una contextualización muy breve, luego me meto más en los detalles de esa contextualización y luego voy al texto de Polo. Entonces, para entender el texto de Polo en general, lo que hay que tener presente son las ideas de primera y segunda evangelización. Una primera evangelización que tiende a pensar en las prácticas e ideas indígenas como un camino una instancia en el camino hacia el descubrimiento de la verdad, o sea, de Dios. Y entonces considera que esas prácticas y esas ideas sirven, que no es cuestión de empezar a inventar la rueda, sino que los indígenas ya tienen media rueda y lo que hace falta es pulirla un poco y terminar de formarla. Por supuesto, el gran representante de esto es las casas, sobre todo en El Único Camino, y una segunda evangelización
que dice, bueno, en realidad todas esas cosas que los indígenas pensaban y hacían, las pensaban y las hacían porque el diablo los engañó. O sea que todo eso es basura. Lo que tenemos que hacer es quemar, arrasar y luego empezar a plantar la verdad. No es que esta primera y segunda evangelización sean cuestiones cronológicas. Yo creo que el nombre no es el más ah, afortunado en el sentido de que son posturas distintas dentro de la teología y dentro de los evangelizadores. Y han existido y creo que existen hoy en día. O sea, no ha cambiado mucho la cosa en ese sentido. Lo que sí es cierto es que hay oscilaciones en cuando la primera evangelización es la que eh, predomina y cuando la segunda es la que predomina. En el contexto andino, creemos, porque las fuentes son muy pocas, que podemos distinguir una primera evangelización, a ver, una evangelización inicial que se acerca a la primera evangelización. Claramente tenemos una segunda evangelización que se puede fechar 1584 con el Tercer Concilio Limense. De lo que sabemos bastante poco es qué pasa en el medio. Entonces, el texto de Paul Londegardo es particularmente relevante porque es 1566. Es entre los primeros textos de la evangelización, que es final de 1540, primeros de 1550 y 1580. Una explicación fácil de por qué se cambia de la primera a la segunda evangelización es, bueno, es una cuestión política, cambian los ánimos, Felipe II no es Carlos V, eh, mm, llega la orden jesuita, los jesuitas le sacan terreno a los dominicos son primero, bla, 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 bla. Puede ser, yo no digo que no sean factores, pero creo que hay muchísimo más y creo que hay problemas esencialmente teológicos. No es que de repente llega alguien con otra idea, sino que el proceso de la primera evangelización empieza a encontrar los obstáculos que ella misma va creando y los límites de esa forma de actuar. Entonces, el texto de Polo para mí es muy interesante porque él describe cómo él piensa las cosas en 1566, justo en el medio, entre primera y segunda evangelización. Y lo que sale claro es una serie de problemas. No solamente él describe, sino que también intenta explicar. Y cuando intenta explicar y no puede explicar, es que uno puede empezar a decir, ah, acá hay un problema. Y no es un problema político, es un problema, si ustedes quieren, entre práctico y conceptual. Bien, comparto con ustedes la única imagen que voy a compartir porque no soy amigo del PowerPoint, eh, que es para que ustedes tengan una idea de cómo procedo. Todo mi trabajo es comparativo en el sentido de que yo traté de decir, bueno, a ver, ¿qué es específicamente andino en el texto de Polo? ¿Qué hubiera sido distinto si un español hubiera descrito las costumbres de los indios de Andalucía o de Granada? Hay textos españoles del 16 donde hablan de nuestros indios, por eso uso esas palabras. ¿Qué hubiera sido distinto en un texto peninsular? ¿Qué hubiera sido distinto en un texto mexicano? ¿Qué hubiera sido distinto en un texto caribeño? Y a partir del juego de contrastes y del movimiento diacrónico es que planteo mi análisis. Entonces, a la izquierda ustedes tienen primer documento, segundo documento. Estos dos documentos están en español. Obviamente el vocabulario y la gramática son los primeros intentos de establecer términos que son textos que hay que leerlos con un ojo hacia los objetivos de la evangelización. No están simplemente traduciendo, pero de eso ya voy a hablar. Gobierno del Perú 1567, Juan de Matienzo. Luego Concilio Segundo que está en latín.
Concilio tercero, donde aparecen las primeras doctrinas en quechua aymara y el segundo vocabulario de 1586. O sea, es un cuerpo bastante flaco y ni hablar si comparamos con México. Entonces, con el grupo que llamamos de control, estoy tomando la doctrina cristiana de Pedro de Córdoba, que en realidad es un texto caribeño que como muy tarde se escribe en 1525 y luego finalmente se imprime en México. Eh, Dos textos de Zumárraga, uno destinado a indígenas y uno destinado a español, La luz del alma cristiana de Felipe de Meneses y por supuesto el Catecismo Romano de Trento. Empiezo entonces ahora sí a hablar más en detalle de lo que hay en todos estos textos. Un recorrido de los textos producidos por la Iglesia desde la instrucción de Jerónimo de Loaiza de 1545-49 es un detalle sobre la datación del documento, pasando por las resoluciones del primer concilio de 1551-52 hasta las del segundo concilio y su comparación con textos mesoamericanos y peninsulares producidos por las mismas fechas hacen visibles características distintivas del proyecto de conversión en los Andes, los problemas que encontró y los intentos de solucionarlos. En primer lugar, solo los textos andinos describieron con inusual detalle las prácticas que acompañaban la muerte de señores étnicos y, en particular, el cuidado que recibían sus cuerpos, tanto al morir como luego de morir. Estas descripciones fueron acompañadas en los textos de la Iglesia por instrucciones precisas y extensas de cómo impedir esas prácticas. El análisis diacrónico y comparativo permite entrever también el diseño de soluciones conceptuales. En primer lugar, la evangelización temprana adoptó la estrategia de hacer algunos conceptos centrales del cristianismo, como alma, más allá, cielo o infierno, lo más materiales posibles. Esto tuvo como objetivo el hacerlos fáciles de aprender para gente que, era como una opinión de los españoles en los Andes, tenía una incapacidad innata de pensar de manera abstracta, lo que en distintas fuentes coincidían en llamar una inteligencia material. Voy a usar los dedos porque si no va a ser aburrido. En segundo lugar, la evangelización temprana también se caracterizó por excluir de lleno toda idea que pusiese en juego el proyecto de separar de manera tajante a los vivos de los muertos. En este caso, las comillas son porque son términos que uno puede tomar naturalmente, pero que están cargados de un significado cristiano para nosotros. Entonces, lo que quiero resaltar es, estoy citando o invocando las ideas cristianas al respecto. Así, a diferencia de lo que ocurría en el Caribe, México o la península, en los vocabularios y textos catequísticos andinos no hubo mención alguna al purgatorio, ni tampoco a una serie de términos que pertenecen al mismo campo semántico, como la resurrección de la carne, la Eucaristía o, o la gracia. Por último, en los vocabularios tempranos se pueden reconocer esfuerzos en las traducciones de términos clave dentro del campo semántico indígena equivalente, con el objetivo de ir moldeando esos términos de manera que fuesen funcionales al proyecto cristiano. Es decir, la idea que lo que yo empecé a darme cuenta es que las traducciones de ciertos términos, a, a- a ver, campo semántico puede ser muchas cosas. Campo semántico puede ser sencillamente todas las palabras que tienen que ver con horticultura o todos los significados distintos que se pueden dar de una cierta palabra. No lo uso en ninguno de esos dos sentidos. Lo que estoy diciendo es, hay un conjunto de palabras que si yo cambio la definición de una, tengo que ir ajustando las definiciones de todas las demás.
No puedo cambiar la definición de alma sin cambiar la definición de gracia, sin cambiar la definición de resurrección, sin cambiar la definición de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se puede ver al mirar los vocabularios es que los misioneros, por supuesto, saben eso, sin la definición de campo semántico, y que ellos intentan, cuando hacen cambios, intentan que los cambios sean coherentes. O sea, que todas las palabras de ese cambio semántica hay que reajustarlas. Ahora, es casi imposible la tarea de reajustar todas las palabras en un vocabulario que tenían algo que ver. Entonces, las palabras cercanas las ajustan. Las palabras que no están tan cerca no las ajustan. Y entonces eso permite al ir estudiando cambios, descubrir cómo ellos, los misioneros, están pensando en el campo semántico indígena. ¿Qué palabras sí traduces? ¿Cuáles no traducen? ¿Cuáles traducen por la mitad? ¿Cuáles traducen completamente? ¿Cuáles ellos intentan darlos como equivalentes cuando en realidad no son equivalentes? Entonces, hay un trabajo muy interesante que se puede hacer a través de los vocabularios. Paso ahora a analizar algunos ejemplos concretos de aquello de lo que estoy hablando. El primer ejemplo proviene del texto más temprano con que contamos, la instrucción de Jerónimo de Loaiza de 1545-1549. Jerónimo de Loaiza, dominico, primer obispo, luego primer arzobispo. Sus secciones doctrinales señalaban que al hablar con indios, la palabra es indios, debían hacerles entender cómo con la muerte las almas se apartan de los cuerpos y de los que han sido buenos cristianos van sus almas a la gloria, donde no tienen hambre ni sed, sino verdadero y eterno descanso y hartura, viendo y gozando de Dios, y las almas de los que han sido malos van al infierno. Fin de cita. La necesidad era tanto catequética como práctica. Los avisos para curas de indios incluyeron las instrucciones de lo que debía hacerse cuando moría un cacique o principal. Entre ellas estaba que los curas tuviesen cuidado de que el cuerpo no fuese desenterrado para ser llevado a otra parte y, sobre todo, que no maten para enterrar con el cacique principal sus mujeres ni otros de los indios que les servían siendo vivo. Estos pasajes tienen características distintivas que salen a la luz al contrastarlo con pasajes equivalentes en las constituciones del primer concilio limense de 1551-1552. O sea, entre 1545-49 y 1551-52 hay cambios interesantes. A la necesidad de explicar a los indios que cuando morimos solamente muere nuestro cuerpo, en tanto que nuestra ánima nunca muere, sino que para siempre vive, que más o menos se alinea con la destrucción, el concilio agregó la de hacerles entender que los bautizados que hacen lo que Dios manda, cuando mueren sus ánimas van al cielo con Él, donde estarán para siempre en muy gran gloria y alegría, sin jamás tener hambre, ni sed, ni frío, ni cansancio, ni calor, ni envejecerán, ni enfermarán, ni morirán, ni les faltará allí nada de todo lo que quisieren. Y esto llamamos gloria y bienaventuranza. En tanto que los malos, cuando mueren, luego los demonios toman sus ánimas y las llevan al infierno, que es la casa de ellos, y donde hay muy grande oscuridad y muy grande dolor y muy grandísimo fuego, donde para siempre se están quemando sin jamás acabar de quemar con sed y hambre y enfermedad y dolor. Si bien puede parecer mayormente una repetición de la instrucción, hay una diferencia importante. En realidad hay dos, pero menciono una. El primer concilio agregó muchos detalles concretos sobre la materialidad del cielo y el infierno, lo que había y lo que no había en cada uno de estos lugares, lo que las almas tenían y no tenían. Esta abundancia de detalles es inusual y reveladora.
Es inusual porque en textos doctrinales de la época, como los catecismos caribeños, mexicanos y peninsulares, el cielo y el infierno eran mencionados con poco detalle, en el contexto de explicar los lugares donde las almas podían ir luego de la muerte, y junto con el purgatorio y los limbus patrus y párvulos. Y de hecho, eran los dos que recibían la menor atención. O sea, tenemos omisiones y tenemos diferencias de atención. Lo poco que se solía decir sobre el infierno era que el castigo era eterno y que había fuego. Y no solo no había mayores descripciones concretas, sino que las discusiones teológicas al respecto se centraban precisamente en los problemas que incluso hablar del fuego en el infierno acarreaba. Se discutía su naturaleza, si era un fuego material o no, lo cual era necesario para intentar solucionar el problema de que el fuego tenía como fin castigar las almas, pero estas eran inmateriales. Lo mismo vale para el cielo. Lo común al caracterizar la bienaventuranza era la posibilidad de contemplar eternamente la gloria de Dios, que está en la instrucción, pero ya no está en el primer concilio. No había detalles sobre lo que había y estaba proveído y lo que no. Detalles que además fueron extrañamente materiales en el texto limenio. Estos detalles materiales parecen hasta cierto punto contradecir el objetivo doctrinal. Si era importante convencer a los indios de la diferencia entre los cuerpos que decaían y estaban en la tierra y estaban muertos, y las almas que vivían para siempre y estaban en otros lugares, ¿para qué hacer la vida en el cielo y en el infierno tan parecidas a la vida en la tierra, describiéndolos como lugares donde las personas tenían o no las mismas necesidades que antes? En el mismo sentido, si el objetivo era inculcar la idea de que en el cielo Dios proveía las necesidades materiales de las almas inmateriales, y por eso se lo describía como un lugar en que nunca faltaba nada de lo que quisieran, y por tanto no necesitaban comida, bebida, ropa o servicio. En el caso del infierno, donde según el concilio estaban los antepasados de los indios, necesitaban todas estas cosas y nadie se las proveía, por lo cual la asistencia era imprescindible. Esto me lleva al segundo punto sobre la abundancia de detalles. Es reveladora porque no presentaron cualquier tipo de materialidad y de necesidades, sino unas específicamente indígenas. Esto queda claro, por ejemplo, al considerar la Constitución 25 para indios del Segundo Concilio. Cuando algún cacique muere, matan para enterrar con él las mujeres y criados y más queridos. Y aún algunos de su voluntad van a la muerte, diciendo que les van a servir allá, y entierran cantidad de ropa con ellos para vestirse, y les llevan comidas y bebidas y otros sacrificios que les hacen. Todo lo cual parece sugerir que Eloísa, como cabeza de la iglesia y del proyecto evangelizador, estaba siguiendo una estrategia evangelizadora bien conocida y con una larga historia previa: copiar, superponer y finalmente desplazar. Eso es la primera evangelización. El más allá colonial que la iglesia fue produciendo para los indígenas era muy indígena. En el cielo tenían todo lo que regularmente llevaban a las tumbas, de lo cual los clérigos deducían que los indios creían que las almas lo necesitaban. Por la misma razón, en el infierno les faltaría todo lo que regularmente llevaban a las tumbas y que ellos deducían, los indígenas pensaban que era necesario en el más allá, haciéndolo un lugar indeseable. Es la misma estrategia de copia y de sustitución que los misioneros aplicaban en América en general a lugares de culto, ritos, canciones, nombres. O sea, siempre es superponer, observar, extraer los elementos centrales, deducir cuáles son las ideas, superponer
prácticas cristianas a prácticas indígenas, construir iglesias encima de los templos indígenas, usar las mismas canciones indígenas cambiándoles la letra, etcétera, etcétera. En este caso particular, esta estrategia parece haber encontrado el problema de que el objetivo de largo alcance era desmaterializar para poder separar almas de cuerpos. Pero el camino tomado inicialmente fue hipermaterializar. Para que los indios entendiesen que los cuerpos muertos estaban muertos y nada se podía hacer por ellos, y lo único vivo que quedaban eran las almas que estaban en otro lado, donde nada se podía hacer por ellas, recuerden que no hay purgatorio. La explicación incluyó un más allá, en el cual o todas las necesidades materiales estaban proveídas o no. En el segundo concilio de 1567-1568 se puede ver por primera vez cambios en la estrategia evangelizadora. Bueno, en realidad ya hay un cambio entre la instrucción y el primer concilio. Por ejemplo, en el caso de cómo describir el alma, categoría cristiana que no está claro en lo más mínimo que tuviese un equivalente en los Andes. La Constitución 33 para indios trató de lo que se le debía enseñar a una persona indígena que estaba a punto de morir. Aquí estuvo lo más parecido a una sección doctrinal en un texto que fue muy opaco en general. No voy a hablar mucho de esto, pero es el único concilio escrito en latín y es el único concilio que no tiene secciones doctrinales. En caso de muerte inminente, antes de dar la extrema unción, el cura debía intentar que la persona aprendiese lo indispensable para ser bautizada. Esto incluía, entre otras cosas, creer que había un Dios que era trino, creador de la humanidad, del cielo y la tierra y todas las cosas, y que premiaba a los buenos en el cielo en tanto que los malos iban al infierno, que Cristo era el Hijo de Dios y el Redentor y el mediador entre la humanidad y Dios a través de su sufrimiento y muerte, y que, cito, aunque estaba muriendo en el cuerpo, sin embargo tenía un alma que no iba a morir e iba a vivir para siempre. Fin de cita. Eso puede no parecer especial, ya que decir que el cuerpo tenía dentro un alma era una expresión común en otros catecismos de la época. Sin embargo, para que la comparación sea relevante, hay que hacerla en el contexto local. O sea, lo que voy es, a veces uno dice, a ver, ¿qué es andino? Lo que no está en los textos mesoamericanos y caribeños o peninsulares. Pero también es cierto que a veces la presencia de un elemento en textos de distintos lugares no necesariamente quiere decir lo mismo. Si yo estoy hablando de purgatorio en un texto peninsular, lo que estoy haciendo es hablar del debate con el protestantismo. Si yo estoy hablando del purgatorio en un texto andino, de lo que estoy hablando es del gran problema de cómo separar la muerte de la vida. Entonces, tenía dentro un alma, sí, es una expresión común. Ahora, la imagen del segundo concilio, o sea, esta expresión, se vuelve relevante al compararla con la forma en que Domingo de Santo Tomás, también dominico, según comúnmente se piensa, más un representante original de la primera evangelización que Loaiza, la forma en que Domingo de Santo Tomás había intentado explicar la misma idea en su plática a todos los indios en 1560. Cito, nuestra ánima y espíritu, este hombre nuestro interior que acá dentro tenemos, nunca muere. Fin de cita. La diferencia fundamental es, tenía dentro un alma en contraste con este hombre nuestro interior que acá dentro tenemos, que nunca muere. Al igual que otros textos coetáneos, este cambio muestra un intento de desmaterialización de 1560 a 1567-68. Decir que hay un hombre dentro del cuerpo puede haber intentado adaptarse de la mejor manera posible a lo que los españoles pensaban que los indios pensaban, un alma tan material que era un mini cuerpo
dentro del cuerpo. Pero no es difícil imaginar que pudo haber abierto una caja de Pandora. Decir, en cambio, que dentro del cuerpo había un alma, aunque no fuese una expresión hermética, era algo que claramente corría un riesgo menor de ser malinterpretado. Y además, como señalé, era la expresión común en textos doctrinales españoles de la época, todo lo cual revela que lo extraordinario había sido la expresión de Santo Tomás, la cual hacia 1567 se consideraba conveniente eliminar. Lo mismo puede decirse de las descripciones del cielo y el infierno, que pasaron a ser muy breves y excluyeron todo tipo de detalles materiales. En una dirección específica distinta, pero complementaria, apuntaron otros cambios dentro del mismo cambio semántico, como el discreto e indirecto reconocimiento de la existencia del purgatorio o la también muy controlada introducción del sacramento de la Eucaristía. Voy a volver a esto. Entonces, ese es el contexto en el cual situar la Carta Relación de Polo de Gardo de 1566. Polo de Londegardo fue un experto en cuestiones indígenas, además de muchas otras cosas que hizo. Fue realmente el pensador más influyente en la colonia peruana. Sus reportes lo pedían obispos, arzobispos, virreyes. Todos sus reportes llegaban al Consejo de Indias. Era una persona que se consideraba en la colonia como un experto. Hasta que lo encontré hace un par de años, no conocíamos este documento. La carta relación de Polo Negardo trata de los cuerpos y los enterramientos indígenas en respuesta a un pedido explícito del arzobispo Jerónimo de Loaiza, y con seguridad se puede estimar su fecha en la primera mitad de 1566. La estructura del texto sigue en efecto ese orden que Polo anuncia. Se puede distinguir una primera sección sobre cuerpos y una segunda sobre enterramientos indígenas, seguida por una tercera sobre epitafios en tumbas españolas peninsulares. Pero a lo largo del texto, Polo también fue desarrollando un argumento que tiene poco que ver con esta estructura. Este argumento fue sobre lo que, usando el vocabulario y mapa conceptual clásico y cristiano, uno puede llamar la relación entre el cuerpo y el alma. Y desde el punto de vista indígena, a falta de una expresión mejor, llamo los muertos vivos. Polo intentó formular un argumento claro sobre este tema, pero el increíble material que él mismo iba presentando, página tras página, puso en evidencia el contraste y choque entre categorías cristianas que él y todos los españoles usaban, como muerte, vida, alma, cuerpo muerto, más allá o resurrección, y la compleja realidad de la que él intentaba dar cuenta. El problema de fondo detrás de este choque fue que en esa realidad no había discontinuidades tajantes, ni entre vivos y muertos, ni entre cuerpos y almas, haciendo superfluas ideas que todo europeo de la época tomaba como dadas. Polo construyó su argumento a partir de una larga cita. Una regla general, que todos creen en la inmortalidad de las ánimas y tratan los cuerpos conforme a lo que tienen averiguado que sucede después de muertos. Unos que creen que las ánimas tienen necesidad de alimentos nutritivos y que los vienen a recibir en los cuerpos, tienen gran cuidado de ponerles comidas, según la posibilidad de cada uno. Otros, que tienen por averiguado que teniéndolos consigo es causa de la conservación de los vivos, tiénenlos en sus casas, muy liados con mucha ropa, arrimados a las paredes. Otros, hay un problema del copista porque no es un texto original. Otros, tiénenlos en su compañía, es más breve su muerte. El copista salteó una línea. En la casa donde mueren no vive otro ninguno. Y otros los entierran dentro y dejan la casa en pie.
y otros, después de enterrados, se la queman encima. A pesar de que su punto de partida fue afirmar la existencia ubicua de la creencia en la inmortalidad de las almas, Paul no usó palabra alguna ni para traducir la noción de alma, ni para describir el lugar donde supuestamente los indígenas creían que las almas estaban. Tal vez la razón tuviese que ver con que, aunque no lo dijese explícitamente, todos sus ejemplos mostraban que existía una relación directa y cotidiana entre lo que para él eran vivos y muertos, relación que cuestionaba las categorías que Polo intentaba usar. Esto se puede ver con claridad en las distintas opiniones, él las llama así, de grupos indígenas, perdón, estaba tonteando con la pantalla, de grupos indígenas que el licenciado fue señalando en medio de un mar de descripciones detalladas. O sea, el documento es una avalancha de descripciones increíbles sobre cómo tratan cuerpos, cómo son los enterramientos, qué es lo que piensan, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando Polo dice, esta es una opinión que tiene. La primera era que luego de muertos, las ánimas de los principales y gente de industria iban, cito, con el sol a lugares de gran recreación donde comían y bebían y holgaban. Fin de cita. Para Polo, esto explicaba tanto las riquezas en los enterramientos como que las personas que morían o eran matadas cuando un señor moría, tanto esto como lo otro. A pesar de que si estaban con el sol, claramente no podían haber llevado consigo las riquezas allí, ya que eran materiales y las ánimas eran inmateriales. La segunda opinión, que los indios pensaban que sus antepasados eran su causa primera e intercesores luego de su muerte, por lo que, si faltase la veneración del cuerpo, le sería para que sucediese mal en todas sus cosas. Fin de cita. Nuevamente hubo una contradicción entre la idea de que pensaban que los antepasados eran la causa primera y decir que los cuerpos eran el camino para llegar a las almas, que eran intercesoras, no se sabe bien ante quién. Además, no solo había beneficios en esta relación entre los vivos y las almas de los antepasados, ya que estas últimas podían no querer interceder e incluso podían no tener descanso si se perdía el cuerpo. Es decir, las almas permanecían ligadas al cuerpo. Luego presentó dos ideas que contradijeron el marco conceptual que él mismo intentaba aplicar. Al hablar de la práctica de embalsamamiento de los reyes incas y los sacrificios de niños que recibían, explicó estas últimas como para darles fuerza y para que no se pudriesen. Claramente, los que recibían la fuerza para que no se pudriesen eran los cuerpos, que si eran capaces de recibir algo era porque estaban vivos. La segunda práctica que mencionó fue la del trueque, en la cual, cuando un señor o persona de importancia parecía estar cerca de la muerte, se mataban niños o niñas para hacer el trueque y con grandes ceremonias le ofrecen por el enfermo, diciendo que se contente el Creador con aquel que matan en lugar del que había de llevar que está enfermo. Hay muchas razones por las cuales esa idea tampoco funciona. Hacia el final de la carta relación, Polo intentó presentar un resumen claro y elegante de su argumento, reafirmando su marco conceptual. Para evitar los males que se seguían de las ceremonias relacionadas con cuerpos muertos, era necesario, cito, darles a entender a los indios la orden que nuestro Señor tiene dada en nuestros cuerpos y ánimas, y lo que tenemos de fe, y cómo aquello no puede fallar, mediante lo cual toda la diligencia que ponen y sacrificios que hacen a los cuerpos y mochas y adoración, porque nuestra primera causa es Dios,
todo es inútil. Y lo principal, que es la resurrección de la carne, como nuestras diligencias son excusadas después de haberles dado sepultura en sagrado, no tenemos más necesidad de tratar de su conservación, pues está a cargo del mismo Dios al tiempo del juicio de juntarlos sin que padezca cosa alguna de ellos, para que tengan pena o gloria conforme lo hubiera merecido el ánima en cuya compañía vivieron. Este intento de... Ups. Perdón. Este intento de ofrecer una explicación sucinta y efectiva hizo agua, sin embargo, unas líneas más abajo. No se trataba simplemente de que tenían una idea equivocada de la resurrección de la carne, independientemente de cuándo y por qué la misma fuese a tener lugar. Era que los cuerpos seguían estando vivos. Cito, los más de estos tienen por opinión que los cuerpos gastan algo de la comida y la ropa, la bebida que se les da. Y sería menester otro Daniel y otras pruebas como las que él hizo para desengañarlos. Fin de cita. El problema era, dicho de otra manera, los muertos vivos, cuya materialidad animada cuestionaba lo que para el pensamiento cristiano era una discontinuidad radical. Insisto con la materialidad animada, porque la idea de que hay almas, que hay fantasmas, que hay condenados, que aparecen, que no aparecen, que sí, que no, todo muy bien. El problema es cuando la materialidad, cuando es la materia misma la que está animada. Tal vez por eso, al concluir sus intentos de explicación, Polo reafirmó y abandonó simultáneamente el marco conceptual que había estado intentando usar, con numerosos problemas, a lo largo de todo su ensayo. Cito, la honra que éstos hacían a los cuerpos procedían de las opiniones, así de pensar que fuesen su primera causa, como de creer que las ánimas tuviesen sepultura. Fin de cita. Los paralelos con Santo Tomás son obvios. Las almas tienen sepultura. Hay un hombre dentro del hombre. No fue cuestión de que malentendiesen el hecho de que el cuerpo pudiese seguir conectado con el alma, donde quiera que ésta fuera que estuviese. Era que el alma y el cuerpo estaban juntas acá. El término menos específico que me viene a a la mente, pero que estoy seguro que no se ajustaba a la concepción indígena. O sea, al usar acá estoy tratando de eludir el problema de este mundo, el otro mundo, el más allá, en las distintas composiciones del más allá. No creo que ninguna de estas nociones se pueda aplicar. En resumen, los desafíos que le presentó la realidad de la que Polo intentó dar cuenta pone de relieve la artificiosidad que tuvo usar la distinción cristiana entre cuerpo y alma para explicar creencias y prácticas indígenas. Esto señala la necesidad de repensar ciertas formas de imaginar las dinámicas coloniales en general y en particular la supuesta capacidad o incapacidad de sus distintos actores. No se trató solo de que los indios no pudiesen entender las categorías cristianas por su supuesta falta de entendimiento e inteligencia material, como los textos de la época repetidamente declaraban. También se trató de que los cristianos no eran capaces de pensar sin las categorías que establecían distinciones innecesarias por su falta de entendimiento, lo cual es entendible. Sin estas distinciones, todo el edificio sobre el cual estaba basada la tarea de la iglesia se podía desplomar. Si no había un alma que estaba en otro lugar, no había más allá ni salvación. Ni era relevante que hubiese un Dios que controlase todo en esta vida para decidir lo que iba a suceder en la otra. Veo que vamos en el minuto 50, pero como empezamos en el minuto 10, me permito leer una página más.
Quería dar un ejemplo sobre los otros términos en el campo semántico que pueden resultar problemáticos, y es sobre la Eucaristía. Para cerrar, presento brevemente el ejemplo de una de las nociones que pertenecían al mismo campo semántico que la evangelización en los Andes consideró necesario excluir, el de la Eucaristía. El argumento del primer concilio al respecto fue que los indios no estaban preparados, por lo cual la comunión podía resultar en una ofensa a Dios. Esta idea era común en todo catecismo para neófitos, pero no por eso se dejaba de explicar el sacramento en sí. Es decir, les explico, pero no se los doy. En los textos andinos no hubo ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? El segundo concilio hizo un pequeño cambio que arroja un poco de luz al respecto. Desde entonces estaría permitido dársela a aquellos que pareciesen devotamente movidos por el sacrificio, el sacramento, y lo pidiesen, y que, cito, luego de una examinación cuidadosa durante su confesión, se determinase que entienden este divino misterio y que son capaces de aprehender la diferencia entre esta comida que da vida y la comida corporal. Fin de cita. Señalo que el foco no estuvo en que la transubstanciación no era visible o no era perceptible a través de la visión, algo que era común en todo catecismo, sino en que se malentendiese el efecto de comer algo que estaba vivo y que daba vida. En especial, dado que era gente con una inteligencia material y poco de espíritu, y por lo tanto tenía problemas a la hora de diferenciar lo físico de lo espiritual. Para entender el problema, sugiero que es útil repasar el lenguaje que los textos catequéticos europeos y mesoamericanos de la época usaban al hablar de la Eucaristía. La Eucaristía era definida como buena gracia, y el resultado para los fines de comulgar, es decir, de comer la hostia, era que Cristo está vivo allí con ellos, en carne y sangre, produciendo en el alma los mismos efectos que el pan y el vino en el cuerpo, hinchiéndolos de gracia y de virtud. La Eucaristía era descrita también como representación de la muerte y pasión de Jesucristo, de su sacrificio, con la particularidad de que Cristo mismo estaba presente y era el sacrificio. Y por último, como la promesa de nuestra resurrección y vida eterna, ya que es por su muerte que tenemos vida. A menudo todo esto se resumía citando a San Juan, quien citaba a Jesús. Mi carne es verdaderamente una comida y mi sangre es verdaderamente una bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La Iglesia sabía que este tipo de expresiones podían ser malentendidas por cualquier catecúmeno, donde fuera que fuera, pero sugiero que fueron los problemas específicos de la evangelización en los Andes hacia 1566 lo que estuvieron detrás de la duda de los clérigos sobre el comer. El principio fundamental que la Iglesia luchaba por imponer era que luego de la muerte las almas estaban vivas y en otro lado, en tanto que los cuerpos estaban muertos y acá. Como prueba de que lo animado se separaba de lo inanimado, señalaba que, como todos podían ver, los cuerpos muertos decaían y nada podían por sí mismos, por lo cual era inútil darles de comer o beber, vestirlos o enterrar sirvientes con ellos. Pero en el caso de la hostia, el argumento que la iglesia tuvo que hacer fue exactamente lo opuesto. En primer lugar, lo que visualmente se mostraba inanimado, estaba animado, aunque no lo pareciese, lo cual los indígenas siempre lo habían sabido, porque para ellos la distinción entre animado e inanimado era irrelevante en términos europeos. En segundo lugar, aunque era comida que se consumía corporalmente, la misma alimentaba al alma, no al cuerpo. Distinción que no está claro que tuviese mucho sentido, pero que apuntaba a algo que sí lo tenía, que es que la materia en sí podía estar animada y animar. En tercer lugar, comer la hostia daba vida, pero no la vida que distinguía la muerte de la vida,
una acá y otra allá, como la iglesia solía insistir, sino otra vida y otra muerte, todas acá, lo cual coincidía una vez más con ideas indígenas e involucraba decir que había dos formas de entender la vida y por lo menos dos de entender la muerte. En cuarto lugar, era a través de la muerte y resurrección, conceptos que no tenían sentido, que no tenían el sentido cristiano, pero sí lo tenía no morir aunque se muriese, de la deidad y de la fuerza vital que ésta daba, que las personas podían tener vida verdadera y a su vez no morir jamás, lo cual sí podía tener sentido, pero no el que los cristianos intentaban explicar. Por último, todo giraba en torno a comer y ser comido, a sangre y carne, a sacrificar y recibir sacrificios, y su relación con una vida eterna, de lo cual el problema de los muertos vivos nos dicen que era muy problemático hablar. Hasta aquí llego. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido una presentación fascinante y estoy seguro de que va a haber muchas preguntas ahora también en el diálogo. Damos así paso al turno de preguntas. Podéis quitar el micrófono directamente y hablar o utilizar el chat, lo que prefiráis. Yo es verdad que para romper el hielo tenía preparada una pregunta que me ha surgido ahora escuchándote. Y estaba pensando en algunos sermones que aparecen en la recopilación de sermones del Tercer Concilio Limense, que explican tratan sobre la naturaleza del pecado y de alguna forma para explicar el pecado a la población andina, se intentaba hacer como una analogía entre el cuerpo y el alma, entonces intentaban decir algo así como que, así como el cuerpo enferma de diferentes males, también el alma enferma al pecar, ¿no? Y también lo repite Francisco de Ávila en el Tratado de los Evangelios mucho. Lo que pasa es que hay un momento en el que pasan como de la analogía como a la metonimia y empiezan como a decir que el pecado es como una ponzoña que pasa como del cuerpo al alma. Entonces me preguntaba si no crees que también ese tipo de explicaciones como que socavan esa preocupación de la que hablabas al principio, de diferenciar, de explicar la diferencia entre cuerpo y alma. Interesante. No traté, digamos, no examiné con detalle para esto los textos del Tercer Concilio, porque para mí ellos son post-problema, en el sentido de que el Tercer Concilio ya no se complica la vida. El Primer Concilio, Segundo Concilio, vocabulario de Domingo de Santo Tomás. A ver, traduzcamos alma. Y empiezan a buscar distintas formas de traducir alma. Traduzcamos cuerpo muerto, traduzcamos espíritu, traduzcamos cristiano, traduzcamos. Y están tratando de buscar equivalentes. El Tercer Concilio en adelante dicen, esto es muy complicado. Alma es alma, muerto es muerto, Dios es Dios, cristiano es cristiano y se acabó. Y que lo entiendan. Entonces, para mí el interés de esos textos era bastante menor, digamos. Y además se puede ver que se llega a ciertas, entre comillas, soluciones. Eh, Ahora, el ejemplo que está dando es absolutamente cierto. Y además, creo que me permite hablar de otras cosas. Tienes toda la razón del mundo. Eh, O jodemos al alma o jodemos al cuerpo. Ahora que a través de joder el alma estamos jodiendo el cuerpo y viceversa, acá tenemos un problema. Eh, el problema es que creo también que esos son lugares comunes en textos de divulgación, no los llamaría de divulgación catequética, pero si uno se pone a leer, qué sé yo, la descripción de las exequias del duque de whatever, esos problemas están todo el tiempo. Todos sabemos que hay una pelea, que hay una competición importante por ser enterrado dentro de la iglesia.
O sea, los cementerios para los pobres. Los que tenemos dinero dentro de la iglesia. ¿Por qué dentro de la iglesia? Bueno, porque es Tierra Santa. Pero no solamente Tierra Santa, porque podemos decir lo mismo sobre el cementerio, sino, a ver, nos peleamos por quién está más cerca del altar. ¿Por qué quién está más cerca del altar? Porque ahí es donde se consagra la hostia. Y porque la hostia emana gracia. Un teólogo hubiera sacado una escopeta y los mataba a todos. Pero la hostia para la gente emana gracia. Ahora, emana gracia y eso es beneficioso para el muerto. ¿Beneficioso para el muerto cómo? Porque el que está en la iglesia es el cuerpo. Y el cuerpo habíamos quedado en que no importaba. Lo que importaba era el alma que está en otro lado. Pero nos matamos todo por estar cerca del altar. A lo que voy es, tienes toda la razón del mundo, es un muy buen ejemplo. Hay problemas teológicos y hay problemas de que en realidad la segunda evangelización no inventa nada. O sea, todo el mundo dice, no, es que llegan los jesuitas y todo cambia. Sí, todo cambia hasta cierto punto. Todo cambia cuando los jesuitas tienen que señalar con el dedo y decir, ustedes dominicos, qué mal que hicieron las cosas. Ahora, cuando ellos se ponen a hacer sus propias cosas, hacen los mismos errores que hicieron los dominicos, errores entre comillas, digamos, toman las mismas estrategias y llegan a los mismos problemas. ¿Qué les encanta hacer a los jesuitas? Eh, Acercarse mucho a los incas, a los descendientes de las élites incaicas en el Cusco y sobre todo la cuestión de la solarización. Entonces, ellos mismos trabajan con el paralelo entre el sol y Cristo. Eso es primera evangelización. Y van a terminar en los mismos problemas. Van a terminar en el problema que los incas les dicen, ah, sí, sí, estamos de acuerdo, el sol es Cristo, lo que pasa es que ustedes lo entendieron mal y nosotros lo entendimos bien. O sea, la metáfora es la de ustedes, la verdad es la nuestra. Eh, entonces, tienes toda la razón del mundo. Y además, en las prácticas populares, ya me dices, ¿sí? Si yo voy a llevar, como en España, comida a los cementerios o comida al interior de la iglesia, yo voy a llevar al interior de la iglesia comida y voy a llevar ganado y vamos a hacer sacrificios y vamos a llevar el trigo, no el pan, el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo es una metáfora del trigo de Jesús, que es una metáfora de la resurrección. Y entonces los indios les van a decir, ah, sí, sí, ya lo teníamos todo presente. Nos pone muy contentos que finalmente se estén dando cuenta. O sea, no van a escapar nunca del problema. Y tienes toda la razón del mundo al señalar eso. Entonces, lo que hay claramente en la segunda evangelización es una tensión entre el deseo de establecer las diferencias claras y saber que en realidad establecer esas diferencias claras es lo mismo que si le estuvieran hablando en egipcio. O sea que van a tener que trazar algún paralelo que les dé tracción, que llegue de alguna manera a emparentarse con las ideas indígenas al respecto. No sé quién es el moderador, pero Esperanza, por favor. Ya, bueno, perdón, es que yo no encuentro esa manita con la que indicas que quieres intervenir. No, no soy capaz de verla en él. Bueno, perdón por llegar tarde, he tenido algún problema de conexión. Muchas gracias por estar aquí, Gonzalo, por aceptar este desafío de hablar de un término tan elusivo, que por otra parte has digamos, fundado tú o inaugurado tú ese concepto de muertos vivos. Y yo quería, tengo muchísimas cosas anotadas porque, bueno, como siempre, tu intervención es muy rica y despierta muchas cuestiones. Eh, Tengo varias cosas. Primero, suscribir plenamente lo que tú señalabas sobre la Eucaristía como uno de los grandes problemas de la evangelización, en inmediata unión a esa conceptualización del muerto, del vivo, del alma, del cuerpo, etcétera, ¿no? Y en ese sentido,
lo que no estoy muy de acuerdo es con tu apreciación del tercer concilio respecto al segundo. Me parece que el tercer concilio estaba más preocupado y era más aperturista, eh, estaba más preocupado por encontrar vías de diálogo y de negociación que el segundo. Al fin y al cabo, en el segundo está abierta todavía esa prohibición a comulgar de los nativos, que suscribe plenamente lo que tú decías de que la comunión, la Eucaristía en los Andes entraña un problema específico que no vamos a encontrar con la misma intensidad ni con los mismos malentendidos en otros territorios, en otros espacios. La Eucaristía siempre es un problema, ¿no? Explicar la Eucaristía siempre es un problema. Es está rodeada de un protocolo también en Europa muy complicado para no comulgar en malas condiciones, para que el pecador no se acerque a la comunión, para evitar malos usos también del cuerpo de Cristo consagrado, etcétera, etcétera. Hay tremendas leyendas, como por ejemplo la de estos judíos que secuestran hostias y las machacan y las destrozan y generan un milagro, ¿no? Que es que las hostias sangran y cosas que encontramos en Toledo en la Edad Media, ¿no? O sea, sí, en todas partes es un problema, pero probablemente es mucho más, como tú decías, mucho más incisivo en el espacio andino desde el momento en que se prohíbe comulgar a los nativos. Por un lado, se les obliga a participar en la fiesta del Corpus Christi, que es la fiesta más importante en el Perú y en los Andes, ¿no? Y al mismo tiempo se les prohíbe la comunión porque se considera que no están preparados y que entonces pueden comulgar en malas condiciones y como una especie de fármacon eh, anterior a Derrida, ¿no? La comunión actúa negativamente, como un verdadero veneno, ¿no? Hasta el extremo de que tenemos testimonios de que los indios procesan ese miedo, procesan esa prohibición y cuando ésta se levanta se niegan a comulgar. Tenemos testimonio, es decir, están aterrorizados respecto al poder que la comunión puede tener en ellos si comulgan en unas condiciones que no son las apropiadas, ¿no? También incluso sabemos de ritos paralelos de hechiceros, ¿no? Con comuniones alternativas, ¿no? Lo cual indica que son conscientes del poder de la comunión, ¿no? Sabemos también que comulgaban solamente aquellos que cumplían con una serie de cuestiones, como por ejemplo pagar una cofradía, ¿no? Formar una cofradía, pagar una serie de tributos a la iglesia, entonces ya podías comulgar. Entonces, todo esto es para indicar que quizá estas cuestiones religiosas sean menos religiosas de lo que pensamos. Creo que también aquí había un problema social y incluso de tentación del poder político eh, que, que complica todo esto, ¿no? Respecto a estar, por ejemplo, enterrado lo más cerca posible del altar. No creo que sea un problema de que la comunión emane gracia y el cuerpo, sino es una cuestión de prestigio social. Eh, lo vemos ahora con el Papa Francisco, que se ha querido enterrar en el suelo ni siquiera de la Basílica del Vaticano, sino la de Santa María la Maggiore, lo cual habla muy bien, habla de su buen gusto, ¿no? Porque yo también me enterraría ahí, no en el Vaticano, me enterraría también en San María Mayor. Pero hay una cuestión de prestigio social, de jerarquía, ¿no? De mantener en la muerte la misma jerarquía, el mismo prestigio social que tengo en la vida, ¿no? O indicar mediante el gesto de donde soy enterrado que, bueno, desprecio mis restos, que soy humilde, que me humillo, me coloco en el suelo para que me pisen, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, que todo esto, hay también una cuestión de poder, no solamente una cuestión religiosa y de acceder o no a los bienes del más allá, sino una necesidad de controlar mediante el acceso a la comunión, mediante el lugar donde soy enterrado, etcétera, de controlar, de mantener una jerarquización, de controlar un poder, de mantener un poder imperial, de mantener a los nativos quietos en un espacio concreto. No lo sé si te parece así Ujú. o no. Y no sé si puedo seguir o porque... Yo las estoy anotando todas. Vale, bueno. Luego respecto a tu trabajo ya directo con el texto de Polo,
que además has descubierto tú y lo has dado tú a la prensa y nos lo has presentado. Es un texto, para los que no lo conozcan, impresionante. Realmente eh, es un esfuerzo de sistematización por parte de Polo Dondegardo de lo que no tiene sistematización posible, como son las ritualidades, ¿no? Las ritualidades nativas, en este caso indígenas, pero las ritualidades en general, ¿no? Entonces, lo que yo experimenté al leerlos es una especie de condición catacrética o anfibológica, la necesidad de sistematizar lo que no es sistematizable, ¿no? Y en ese esfuerzo es en el que Polo se desliza continuamente, ¿no? Eh, Alma, cuerpo, tú has hablado del otro mundo, el más allá, el más acá, repensar ciertas formas y ciertas prácticas. Y en ese sentido, muertos vivos es un término muy brillante porque es muy expresivo de esos desajustes traductológicos, pero también epistémicos con los que Polo Dondegardo está tropezando continuamente, ¿no? Eh, para mí, muertos vivos es un concepto que no tiene, no se me ocurre ningún otro parecido. En ese trabajo que estamos haciendo con la búsqueda de un lexicón americano, de un lexicón colonial, me resulta muy difícil imaginar otro concepto que sea como este, tan piedra de toque de las herramientas heurísticas, puesto que es un concepto que pone en cuestión la hermenéutica misma del proceso colonial, la posibilidad o no de traducción del proceso colonial. O sea, lo que nos está diciendo Ujú, Muertos Vivos ujú, es que cualquier trabajo traductológico está llamado a la anfibología, ¿no? Es una especie de piedra de toque de las imposibilidades de traducir, de las imposibilidades de entender. Y no se me ocurre algo semejante. Estaba pensando, por ejemplo, en la voz huaca o en la ujú, voz mitima, que también esboza una imposibilidad de comprensión para el mundo occidental, pero no, pero abro el debate, o sea, podríamos encontrar otro término tan semejante y podríamos utilizarlo del modo en que te digo, no ya tanto como un término descriptivo de una situación religiosa en torno a la muerte, como ejemplo de un concepto epistémico que lo que señala es precisamente el fracaso de la episteme en el ujú, proceso de traducción. ujú, ujú. No sé, Y voy por orden. sí, perdón, ¿eh? Gracias. Primero que nada, bueno, llegaste tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder conversar. Eh, y además, es un gusto poder conversar, tómenlo de la manera que ustedes quieran, con la Academia Española sobre cuestiones coloniales, que no Bueno, siempre es bueno, fácil. nosotros no somos la Academia Española, ¿eh? Perdón, perdón, es que, o sea, Vale, para puedo, eso dirígete a otro lugar, pero nosotros conversar con somos las la ovejas alternativa a la negras, Academia Española. conversar con las ovejas negras de la Academia Española. Este, tus preguntas. Entiendo lo que estás diciendo del tercer concilio y del segundo concilio. Lo que pasa, o sea, sí, a ver si entendí bien. Tú dices, bueno, pero en el tercer concilio está la apertura a comulgar y de hecho en el Procuranda, texto de Acosta escrito en latín para los expertos, así lo veo yo, él dice, pero ¿a quién se le ocurrió que se podía evangelizar sin hablar de Cristo? Esto es absurdo. O sea, esto es una torpeza fundamental. Yo creo que Acosta estaba haciendo un poco estilo Trump. Y lo que quiero decir con eso es que él sabe muy bien por qué hablar de Cristo era un problema. No es que no lo sabe. Lo que pasa es que le queda muy cómodo decir manga de inútiles con ese tipo de maestros, y él lo dice. Con esos maestros, por supuesto que vamos a estar en problemas. Pero es una maniobra bien de política sucia. Yo no dudo de que Acosta entendía el problema que tenía Cristo, que tenía la Eucaristía, o sea, él sabía por qué habían llegado a donde habían llegado. Claro que elige, pues, presentarlo de una manera que es conveniente para su proyecto. A ver,
Es coherente que si yo voy a criticar todo lo que hizo la primera evangelización, yo diga, hay que permitir que comulguen. Digamos, esa es una falla fundamental. Y de hecho es bastante absurdo si uno lee los primeros concilios y ve cuáles son los sacramentos permitidos: bautismo, confesión, casamiento. Fin de la lista. Y uno dice, caramba, esto, esto es bastante curioso. Am, entonces, yo creo que es una apertura. Desde ese punto de vista entiendo por qué tú dices que es un texto, que es algo más permisivo. Ahora, desde otro punto de vista, desaparece completamente. Hay dos cosas que desaparecen en el tercer concilio, pero desaparecen en Acosta en general. Desaparecen la búsqueda de Dios, que es una cosa asombrosa. O sea, todos los textos teológicos te dicen que los seres humanos nacemos como si fuera como el ordenador, que uno lo enciende y tiene un router que dice, ¿dónde está el módem? ¿Dónde está el wifi? Busquemos, busquemos. Y te lo explican y te dicen, esa es la forma en que Dios creó al ser humano, para que busque a Dios. Cero, cero menciona eso en los textos teológicos de Acosta, cero menciona eso en el tercer concilio. Y yo creo que el problema es que Acosta sabe que si va por ahí va a tener un problema serio, porque no va a poder decir tan fácilmente como él dice en la historia natural y moral que todos los parecidos entre las prácticas mexicanas y las cristianas y todos los parecidos entre las prácticas andinas y las cristianas son el resultado de la intervención del diablo. O sea, como que Acosta hace un diablo enorme que trivializa enormemente la discusión teológica y elimina la tendencia natural innata del hombre a buscar a Dios. Entonces, es como si yo te dijese, voy a hacer la conversación lo más trivial posible. Y una vez que ya he logrado que sea lo más trivial posible, te voy a permitir que comulgues. Hay un precio detrás de esa permisión. Hay el precio de que todos los conocimientos indígenas son malos, los vamos a eliminar, que todo lo que ustedes pensaban es tontería y que acá les explico yo cómo son las cosas. Entonces, yo veo por ahí el problema. Yo creo que el segundo concilio lo que hace es, para decirlo mal y pronto, están cagados en los pantalones. O sea, el segundo concilio dice, uy, tenemos un montón de problemas. Hace 1567, hace 40 años, 30 años, 30, sí, hace 35 años que estamos acá. Y el informe de Polo dice que no logramos ni lo más básico, ni siquiera distinguir a los muertos de los vivos. Ni eso logramos. Entonces, yo leo desde ese punto de vista como evidencia de que por eso no hay sección doctrinal en el segundo concilio. No hay sección doctrinal. Está en todos los demás concilios. En el segundo no hay. Y está en latín. Está en latín porque también dice, caramba, todos estos, como tú mismo dijiste, no solamente tienen que ir al corpus, sale en otros de los apartados del segundo concilio que dicen, a ver, los que están ayudando a los curas y que traducen y que preparan los feligreses y que a veces participan en la preparación de la hostia, son indígenas. Por favor, que los de las órdenes menores se pongan a hacer lo que tienen que hacer y que no haya más indígenas en todas esas tareas. Entonces, a lo que voy es, claramente ellos saben también que no solamente no lograron nada con lo de los muertos y los vivos, el alma y el cuerpo, sino que el mensaje cristiano, la catequización, está produciendo resultados que no son los que ellos quieren. Entonces, cierran filas.
No más sección doctrinal y todo en latín, porque ustedes podrán hablar español, algunos de ustedes, pero latín no hablan. Así que ya. Y había una cosa más que iba a decir al respecto de eso, pero se me escapó. Ya, entonces, sí, hay una cerrazón en el segundo concilio en comparación con el primer concilio. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la del tercer concilio es light, digamos, vamos a eliminar todos los problemas y después te dejamos con la versión insípida. Yo lo veo como un poquito de eso y todos tienes toda la razón del mundo. Ah, ya sé que era la otra cosa que iba a decir, y es que en todos los ketos catequéticos primeros hay una serie de conceptos que no están. No está la gracia, no está el purgatorio, no está la resurrección de la carne, no está la Eucaristía. Pero si uno lee Betanzos, un texto de 1551, Betanzos dice que cuando él les preguntó a los indígenas por qué tenían esas prácticas absurdas sobre los enterramientos, ellos les contestaron, ah, es por la resurrección de la carne. O sea, ellos saben sobre la resurrección de la carne a pesar de que no esté en los textos catequéticos y ya los están jodiendo porque les dicen, no, no, eso que ustedes no entienden, no se preocupen, es la resurrección de la carne. Entonces, claramente la iglesia no puede controlar el discurso, no puede controlar la instrucción va para lados que ellos no eran los que tenían en mente, entonces se cierran. Entonces estoy de acuerdo contigo, el segundo concilio es un concilio mucho más cerrado que el tercero. Pero no es que el tercero sea abierto. El tercero es otra cosa, en mi opinión. Tú dijiste, y estoy totalmente de acuerdo con estas cuestiones del poder y el prestigio social. Ahora, sí está en descripciones de entierros y de la discusión acerca de cómo entrar y por qué estar en dónde se entierra uno dentro de la iglesia. Seguramente son escritores con una inclinación religiosa. Pero ellos claramente dicen estar cerca del altar y el beneficio de las misas. Entonces insisten, por ejemplo, y dicen, ¿cuáles son las formas de ayudar al alma? Bueno, están esta y esta, pero la mejor son las misas, porque en las misas siempre está la consagración. Y entonces la consagración emana, y entonces es bueno estar cerca del altar. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de, seguro que no todos estaban pensando en eso, o no eran lo único que estaban pensando, pero que esas ideas flotan y están en el discurso popular, también creo que es cierto. Y lo último, yo no sé con cuál fantástico sea o no sea lo de los muertos vivos. Me gusta mucho tu idea de que él intenta sistematizar lo insistematizable, por empezar, que es el ritual en general. Ah, y me parece muy bonito porque justamente, bueno, con esta cuestión de que voy a estar trabajando con comunidades indígenas ahora sobre este tema, me puse a leer etnografías sobre este tipo de temas. Y es muy interesante porque una de las etnografías que leía, el señor que la escribe justamente va para ese lado y creo que intenta hacer lo imposible. Él dice, ¿por qué hay incoherencias en las creencias religiosas indígenas respecto a esto? Entonces él empieza con toda una teoría del colonialismo y la destructuración y la na. Y yo creo que es lo que tú estás diciendo. Es que todos los sistemas rituales y de creencias son incoherentes. O sea, ¿para qué hay 1500, 1000 años de teología? Porque no se ponen de acuerdo en nada. O sea, se ponen de acuerdo en lo fácil, pero si vamos a discutir lo difícil, no hay acuerdo. Entonces lo llamamos los misterios de la fe. Y ya, con eso nos sacamos de encima el problema. Me gusta mucho. Yo creo que es cierto lo que dice, porque además el efecto de muertos vivos es que son palabras cristianas. Porque si yo hablo de Waka o hablo de Mitimae, ya estoy medio sugiriendo que, bueno, como son términos de ellos, claro, no van a encajar y entonces lo podemos reducir a una diferencia del tipo de las que explicaba tan magisterialmente Saussure. ¿No? Cuando él decía, bueno, es que río en inglés y río en francés parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Y entonces él empieza a explicar toda la cuestión de la ribera y la dirección del agua, etcétera, etcétera.
Ahora, muertos vivos te lo ponen en la cara y son tus términos. Y entonces empieza a cuestionar tus términos. Creo que tiene ese efecto potencial. Aunque honestamente yo cuando puse ese nombre, se lo puse porque dije, es que no sé cómo decirlo. Es que me doy cuenta que mis palabras no sirven. Entonces uso la cosa más contradictoria eh, y molesta que se me ocurre y la más ajustada, honestamente. También, porque no es que en la concepción indígena no hay una diferencia entre la vida y la muerte, es que no es lo que nosotros entendemos ni por la vida ni por la muerte. Ya, lo dejo ahí. Pero igual me anoto todas las preguntas porque así sigo pensando. Muchas gracias. Alba, Y así me parece que hay pregunta por parte de María Alba. Ahí voy. ¿Me oyen? ¿Se sí, oyen? perfectamente. Hola Gonzalo, hola a todos, hola Esperanza, lindo verlos. Bueno, gracias Gonzalo por tu presentación, aunque conozco tu trabajo y estuvimos charlando de esto hace unos meses atrás en el Cusco, siempre es muy estimulante para mí que circulo sobre estos temas, pero por otro lado completamente distinta, como prehispanista me interesaron todas las prácticas que tenían que ver con la muerte en épocas prehispánicas en los Andes y me interesó desde hace muchos años confrontar con cómo aparecía esto en las fuentes y bueno, y tu mirada hiperespecializada da mucha luz a ver cómo usar esas fuentes, así que gracias, siempre me resulta muy rico y muy útil escucharte y me hace pensar muchas cosas. Lo que, muy, comentarios muy breves. Una, que cuando Esperanza trajo el término huaca, creo que se filtra y que ahí sí que te encargo que lo traduzcas. Creo que ahí sí es imposible directamente. No hay palabras en español para traducir ese término tan complejo que han trabajado tantos investigadores y que yo también hace muchos años que vengo ahí, pero sí creo que más allá de la imposibilidad de traducirlo, ineludiblemente la existencia de las huacas, que es innegable, se cruza con este problema de los muertos vivos, porque, eh, porque justamente, bueno, en mi intención de tratar de comprender ese término a partir de las investigaciones, por supuesto, de especialistas y de mis propias lecturas y de la confrontación con las prácticas en el registro arqueológico, me parece que no solo no hay distinción entre muertos y vivos, sino que hay esta mutación, ¿no? Donde el muerto pasa a otro estado, que lo podemos vincular con la idea de ancestro, sino que tampoco que hay una suerte, a mi juicio y apoyada, insisto, en trabajos de muchísimos colegas investigadores, hay una suerte de continuum ontológico entre lo existente. Entonces, no solo no hay distinción entre muertos y vivos, sino que no hay distinción entre humanos, animales, plantas y minerales, ¿no? Y eso, bueno, lo vemos en las fuentes, ¿no? Donde se habla de que una huanca de piedra es el padre o el hijo de un malqui, que en realidad es una momia, y bueno, y además las transformaciones, ¿no? Y las mutaciones constantes que aparecen muy claras en las fuentes. Bueno, por un lado te quería preguntar eso, ¿cómo, qué opinas de esta idea también de continuum ontológico, digamos, de no distinción, no solo entre vivos y muertos, sino entre que todo lo existente? Porque cuando aparece esta idea que vos señalás de que ellos son causa de todo, bueno, estoy diciendo mal, pero sabés Causa a qué me primera. refiero. Causa primera, gracias. Eh, es causa primera, incluso si uno escucha hoy, ¿no? Información etnográfica, son causa primera no solo de los humanos, ¿no? Sino de todo lo existente, animales, plantas, ¿no? El territorio mismo que las comunidades habitan. Y eso no solo, digamos, uno lo puede rastrear en fuentes etnohistóricas, sino en fuentes etnográficas. Entonces, bueno, por un lado, esta cuestión, y, y lo último que tiene que ver con, yo como Esperanza y Gonzalo saben, trabajo en realidad específicamente como la periferia de los Andes, el noroeste argentino, y también indagando un poco en las etnografías sobre las prácticas
en torno a los muertos, aparece también una cosa muy contradictoria, porque por un lado hay rituales que en Jujuy, por ejemplo, todavía se hacen, ligados al perro que acompaña a los muertos. Entonces aparece esta idea que yo creo que tiene que ver con estas superposiciones y juxtaposiciones, ¿no? Porque los muertos no se van, pero se van. Antes no se iban, pero se van. Entonces hay un perro que los acompaña. Existe aún hoy la práctica de cuando muere alguien, sacrificar al perro de esa persona para que lo acompañe en ese camino. Por un lado, yo creo que esa idea de que se va tiene que ver con cómo impacta la idea de que, bueno, se va al más allá o se va, ¿no? Incluso el Día de Muertos, las almas vuelven, aparece la idea de alma, pero a la vez, cuando en muchas zonas de la Puna muere alguien y queda su casa abandonada, esa casa, muchos le llevan ofrendas, si era un abuelo, etcétera, y entonces esa casa pasa a ser, por más que lo entierren en el cementerio cristiano, pasa a ser el abuelo, ¿no? Por ejemplo, en Coranzulí. Entonces se va, pero está ahí también. Creo que esto que estoy describiendo cosas que ocurren hoy en la Puna Jujeña, por ejemplo, dan cuenta de también de esto que estaría ligado a la concepción de lo huaca, que es que las cosas pueden ser unas y muchas a la vez, y que el muerto puede irse y a la vez estar encarnado en su antigua casa que queda abandonada allí en la Puna. Eso, gracias Gonzalo, y gracias Esperanza por haberme invitado a escuchar. Ah, muchas gracias, Alba. Gracias por compartir estas cosas. Me siento sumamente incómodo con tus comentarios. Y no es porque tocas preguntas con las cuales me estoy devanando los sesos desde que nos vimos. O sea, en los últimos 4 o 5 meses estoy pensando justamente cosas muy cercanas a las que estás pensando. Qué bueno. Em, primero, es realmente un diálogo lo que estoy, ¿eh? No tengo posiciones. Lo de Esperanza podía más o menos, tenía algunas ideas más formadas. Estas estoy completamente en camino a pensar. No me gusta la palabra continuum ontológico porque eso es un problema nuestro. O Ujú. sea, hay un continuum, estoy de acuerdo. Ontológico ya me parece raro porque generalmente en la forma que usamos la palabra ontología es digamos, la usamos para distinguir la ontología de ellos, la ontología de estos otros, la ontología Ujú. nuestra. Estamos hablando de distintas ontologías. Entonces, continuo ontológico, yo lo usaría instintivamente, lo que me sugiere es, en realidad, nuestro mundo, nuestro me refiero occidental y cristiano, y el mundo de ellos no están tan lejos. Hay un continuum. Ahora, continuum dentro de, en el sentido que lo estás usando, de que lo que nosotros consideramos diferencias tajantes, para la escuela primaria, el reino animal, vegetal y mineral, Ujú. no hay esas discontinuidades tajantes, es que es como si nosotros les estuviéramos diciendo, ah, ustedes tienen un continuum. No, no tienen un continuum, las cosas son así. Entiendo. No es nosotros, desde nuestra perspectiva, hablaríamos de un continuo ontológico, porque no podemos concebirlo de otra manera. Pero eso un poco Sí. refleja el problema de los españoles, ¿no? Ah, ustedes se Ujú. confunden los cuerpos con las almas. No, no, es que usted no es capaz de pensar sin la noción de alma o de cuerpo. O usted no es capaz Ujú. de pensar sin la noción de animales, vegetales y minerales. Por ahí va. Entiendo. No digo que esté mal, pero digo que que veo un problema en la concepción, en la expresión en sí. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con la idea de las transmutaciones, las transformaciones y todo esto. Y voy a la parte que estoy tratando de pensar.
La causa primera, dijiste la causa primera de todo. Em, no estoy seguro un poco, porque en el sentido aristotélico eh, es el que, digamos, el problema de Aristóteles es la regresión infinita, Ujú. que hereda el tomismo. Entonces, por eso necesitamos inventar una causa primera que sea distinta a todo lo demás, porque si no, nunca llegamos a ningún lado. Yo, por lo que he leído también de colegas expertos, eh, no existe la idea de creación ex nihilo. No, no, Entonces, no puede haber una causa primera que es algo que está fuera y no. que es la que da origen y empieza toda la cuestión. Es una advertencia, también, digamos, señalando. No digo que no esté mal, pero digo que, ojo, porque no puede haber un principio que es el principio que... No puede haber un movedor inmóvil. Ujú, Entonces, la idea de causa primera está muy ligada con eso. Entonces, habría que hilar fino para ver si podemos usar ese término, qué limitaciones tiene, qué implicaciones tiene, etcétera, etcétera. El perro que acompaña a los muertos. Me río porque estoy justamente leyendo ese ejemplo en los trabajos que yo estoy leyendo ahora. Te digo lo que las etnografías que yo estoy leyendo dicen, sin haberlas digerido y sin estar muy de acuerdo con muchas cosas. El perro acá acompaña eso que el ser humano era y que, y acá está uno de los problemas, deja de ser, pero al mismo tiempo no todos dejan de serlo. O sea, hay un problema nuevamente con la concepción de muerte como si fuera universal. Y Polo lo dice muy claro, esto es para los principales y para la gente de ingenio. O sea, ujú, para la gente, para los especiales. Están los especiales y está el resto de la gente. Entonces, yo creo que un problema que tenemos es que no me parece que los conceptos sean universales de la manera en que el cristianismo los piensa. No todas las personas son iguales, para empezar. Y eso es lo que hace un ancestro un ancestro. claro. Ujú, No es que mi primo se convirtió en una piedra. Es que el ancestro se convirtió en una piedra porque él se puede convertir en una piedra. Mi primo no se puede convertir en una piedra. Ni yo tampoco. Entonces, no es que estemos hablando de que hay cosas como la ciencia occidental las trata de pensar, o el cristianismo, que se aplican a todo. No, la realidad es de seres especiales. No todos los seres son iguales, por lo tanto no todas las reglas son iguales y no todos los conceptos se aplican de la misma manera. Ujú. Entonces, voy como tratando de hilar medio en el aire. Esto no lo dice nadie, esto lo digo yo, pero lo que sí dicen es, el perro acompaña, y es una noción que no es la noción de alma, sino que es la noción de ánimo, ánimo, Exacto. o puede ser sombra, puede ser soplo, puede ser halo, tiene Ujú. una serie de expresiones y en ese sentido sí es interesante ver Domingo de Santo Tomás porque muchas de las expresiones resuenan. O sea, creo que lo que él está tratando de hacer es como de agarrar una serie de términos que él sabe que algo tienen que ver con esto y los mete juntos. Entonces, a lo que voy es, cuando muere una persona normal, el ánimo se desprende del cuerpo, no el alma, el ánimo. Y el Ujú. ánimo tiene que hacer un recorrido. El fin del recorrido del ánimo, te estoy hablando de la etnografía. El fin del recorrido del ánimo es el apu. El ánimo va hacia el apu. Ahora, este es un recorrido muy difícil. Entonces, el ánimo necesita el perro,
porque el perro es un buen guía, es un buen acompañante y porque los perros pueden ver los seres que la mayoría de los seres humanos no puede ver. Ujú. Exacto. Entonces le va a servir al ánimo como guía. Ahora, no es el perro, es el ánimo del perro. Sí, ¿Sí? mucho Se lo sentido. mata para que el ánimo del perro vaya con el amo. Eh, Hay toda una discusión para ser tenida acerca de eso de ir a algún lugar no tiene una cierta resonancia con conceptos cristianos del más allá. Porque Polo es bien claro y él dice, es imposible convencerlos de que el alma no tiene sepultura. O sea, lo que él está diciendo es, está acá, Claro. no está allá. Ujú. Entonces habría que ver esta idea de ese camino, y hay más referencias en las fuentes coloniales a ese camino y cómo caminarlo. El perro es uno de los elementos. Em, lo que dice de la ofrenda de la casa y la que la casa pasa a ser el abuelo, absolutamente. Y la manera en que esta gente te lo explicaría. ¿Leíste Harry Potter o viste las películas? Bueno, Sí, en el último episodio de Harry Potter, el señor malo, ¿cómo se llama? ¿Voldemort? vale. Sí. El problema de cómo matar a Voldemort es que Voldemort fue muy inteligente y él dividió su alma en 6 pedazos, creo que eran. En fin, dividió su alma y los puso en Envidioso. distintos lugares. Puso un pedazo en una serpiente, puso un pedazo en un objeto. Entonces, matarlo, bueno, hay que matar todos. Ahora, esto sirve, no el concepto de alma, pero lo que algunos etnólogos usan, tiene muchos problemas para mí, es el concepto de personalidad distribuida. Ah, sí. Entonces, lo que hay en esa casa es parte de esa personalidad distribuida. O sea, uno muere, pero uno no muere. O sea, hay algo de uno que queda y que queda en esa casa. Entonces, no me extraña que en ciertos conceptos, en ciertos lugares, la casa pueda pasar a ser el abuelo, porque en realidad el cuerpo, en cierto sentido, eh, bueno, sí, tiene cierta conexión con el ánimo, pero el ánimo tiene conexión con toda una serie de cosas. Tiene conexión con los objetos que esa persona usó, tiene conexión con los lugares en donde esa persona estuvo y además, Ujú. no quiero aburrir a todo el mundo, pero la casa en sí tiene un ánimo. La Claro. casa, porque la construyó esa persona. Si la construyó Ujú. otra persona, es el ánimo de la otra persona, pero si tú la construiste, la casa pasa a ser, hay una mezcla entre la casa y uno. Entonces, me parece totalmente lógico que la casa sea el abuelo. Sí, sí. Sí, a mí Para también. nosotros no, pero desde ese punto de vista es lógico, no hay ningún problema. Igual, perdón que te interrumpa, yo también tengo un problema, no estoy tan convencida de este concepto que a partir de lo de Alfred Gell se puso como bastante de moda, que es el de personalidad distribuida. No sé si va por ahí, pero bueno, comparto lo que Mm, estás, digamos, lo que estás pensando en términos, digamos, todas estas cosas que creo que son cosas para, justamente, ¿no? Para un diálogo y para seguir pensando, trabajando, confrontando etnografías, etnohistorias, prácticas, evidencias arqueológicas, prácticas contemporáneas. Creo que en ese juego de confrontaciones se van, bueno, abriendo, ¿no? Más y más preguntas, creo yo, ¿no? sí, se abren Pero, más y más preguntas, pero volviendo un poco, retomo tu pregunta, el principio o uno de los comentarios de tu pregunta. Este continuo ontológico para mí sería también problemático porque no es problemático, sería útil en realidad para pensar que eh, ¿por qué todas las reliquias de santos son sagradas? tal, sí, absolutamente, Teológicamente no son nada. Teológicamente absolutamente. la explicación es
es que sirven para que la persona recuerde, y entonces se relacione con el alma de fulano de tal, que es un intermediario, pero la reliquia en sí no hace nada. Pero uno va a De cualquier acuerdo. cementerio, mi padre está enterrado en la Chacarita, en la entrada del Chacarita están esas escaleras Maravilloso. y esas columnas y hay un Cristo o una Virgen, no me acuerdo, es una Virgen con un Cristo. La Ujú. mano brilla. La mano brilla porque todas las personas que entran le agarran la mano. Sí, sí, Entonces, no, digamos, hay que tener toda una serie de categorías analíticas presentes, porque una cosa es lo que la teología dice, otra cosa es lo que la gente hace y cree popularmente, y eso entonces yo lo desplazo y digo, no, es que esos son los indios. O sea, hay una cuestión de poder, no es solamente, por eso yo decía ontología y colonialidad, originariamente en el título, porque esa cuestión de lo que nosotros llamamos ontología inmediatamente se liga con un problema de poder y se liga con un desplazamiento, para usar las palabras que estábamos antes conversando antes de empezar el programa con Juan. Hay un desplazamiento, o sea, todo lo que a mí no me gusta te lo tiro a vos. Entonces, ellos se convierten en esa otra ontología en carne y hueso, y yo soy cristiano. A lo que voy es, hay mucho para pensar, bueno, no digo nada nuevo, hay mucho para pensar, pero estas cuestiones terminológicas son bien complicadas. Lo de la causa primera, lo del continuum ontológico, y tienen implicancias políticas también, porque uno de los conceptos fundamentales para el ordenamiento político español de esta época es la noción de comunidad. Bueno, ¿y quién es la comunidad en los Andes? O sea, ese- esas crónicas mesoamericanas donde le dicen, tengo una pregunta. Ah, bueno, espere que hay que ir a preguntarle a los muertos. Claro, y los españoles se ríen y dicen, ja, 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 ja. ¿Y qué hacen? Los matan ahí para que vayan ahí a preguntarle a los muertos. O sea, más allá de lo que haya de que no termino de entender en esos pasajes, es que es totalmente razonable. La comunidad, los muertos vivos son parte de la comunidad. Si yo hablo con ellos y les doy comida y ellos me dicen cosas y ellos me ayudan y yo los ayudo, em, no sé, yo quería hacer una pregunta. Te devuelvo la pregunta, Esperanza. ¿Por qué el concepto de traducción te parece interesante? Bueno, ¿por qué me parece interesante el concepto de traducción? Porque ¿Para me qué te parece sirve? primero, ¿eh? ¿Para ¿Por qué qué te me sirve? sirve? Ujú, Porque me parece el menos cargado ontológicamente, por decirlo de alguna manera, porque simplemente acudiendo a la etimología es la transdiscursividad, cómo trabajar con discursos que proceden de lugares de enunciación. Ahora estaba pensando en la cuestión esta del continuo ontológico. ¿Por qué te molesta tanto el término ontológico? Bueno, porque hace referencia a un lugar de enunciación que de alguna manera vuelve a restablecer en el momento de dicha enunciación esas relaciones de poder, ¿no? Restablece al utilizar el término ontológico, yo me estoy colocando en el lugar de enunciación de la cultura occidental, hegemónica, y racionalizadora y descriptiva, pero es que es mi lugar de enunciación. Probablemente desde el otro lado ni siquiera había esa necesidad de enunciar. No ujú. sé si me estoy explicando. O sea que Sí, 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 la sí. necesidad de definir es una necesidad occidental. Y desde el momento en que yo la estoy aplicando para entender algo, sigo reproduciendo el mismo esquema imperial. Ujú, ujú, Entonces es muy difícil salir de esa aporía, es muy difícil salir de esa contradicción. La única forma es quizá hacerse consciente, por un lado, de ese lugar de enunciación desde el que estoy emitiendo juicios, ujú, pensar que desde el otro lugar las cuestiones pueden ser distintas y ujú, plantearme la traducción como la única vía quizá de intercambio posible.
una traducción que es tan consciente, y en esto estoy apelando a Walter Benjamin, la traducción no es un trabajo exclusivamente exitoso por el cual yo puedo trasladar unos conceptos a otros. La traducción para Benjamin es también un ejercicio en el que yo soy consciente de que no es posible la traducción. O sea, para Benjamin era tan importante los agujeros negros del ejercicio traductor como las semejanzas que yo pudiera establecer entre lenguas. Con traducción yo estoy hablando de un fenómeno mucho más amplio que lo puramente lingüístico. Es un ejercicio entre culturas, es un ejercicio entre pueblos, es un ejercicio entre tiempos, incluso entre temporalidades distintas, que es un poco lo que estáis también vosotros haciendo cuando traéis a la etnografía contemporánea comportamientos descritos en el siglo XVI, que yo no sé hasta qué punto no estáis también traduciendo desde un lugar de enunciación etnográfico. Ok, ok, entiendo, En- entiendo. Entonces, siendo conscientes, por ejemplo, de que la traducción es tanto un ejercicio de afirmación como un ejercicio de renuncia, que es como lo plantea Benjamin, yo quisiera aquí apelar, traer aquí a aquellos hombres del 16 que son conscientes precisamente de que hay unas imposibilidades semánticas casi insoslayables, ¿no? Hablabas de Domingo de Santo Tomás. Yo creo que Domingo de Santo Tomás es un caso único, es consciente de que los semantemas españoles y nativos no coinciden y lo hace en su vocabulario, lo cual es una especie de más difícil todavía, ¿no? Es una especie porque hacer un vocabulario sabiendo que no voy a poder hacerlo es ya, en fin, el colmo de la contradicción, ¿no? Cuando Domingo de Santo Tomás deja en blanco los conceptos que no tienen traducción, tanto los españoles que no sabe cómo traducir al quechua, como los quechuas que no sabe traducir al español. Es fascinante recorrer esa primera edición, ese vocabulario y encontrar los espacios en blanco. Es un ejercicio de humildad benjaminiana, ¿no? O sea, avant la lettre. No es fascinante, es Benjamin antes de Benjamin, ¿no? Eh, es decir, no es tan consciente de la minusvalía nativa como de la propia minusvalía del sistema traductor. Y eso creo que es único en la experiencia de los diccionarios, de los vocabularios, del contacto entre culturas, que solamente se da ahí en los Andes y solo se da con Domingo de Santo Tomás. Yo no lo he visto en otros espacios, ¿no? Donde a lo mejor, pues sí, efectivamente, yo no puedo traducir el término alma, es imposible. ¿Por qué? Pues porque no tienen alma o porque no son conscientes del concepto alma. No, para Domingo de Santo Tomás es que no puedo traducir y punto. Y lo dejo en blanco. No sé, me estoy explicando. O sea, que hay también algunos espíritus que evidentemente fuera de la dinámica imperial, ¿no? Son conscientes de la imposibilidad del propio sistema desde el cual están trabajando. Y a mí esos son los que me fascinan, ¿no? Creo que en Polo de Ontegardo también, cuando, por ejemplo, no llega a ninguna conclusión, simplemente se dedica en esa labor de sistematización, a acumular hechos, Ujú, pruebas. Pero ujú. podría perfectamente decir conclusión. Tienen ritos muy distintos, todos aberraciones, etcétera, etcétera. No. Lo que hace es enumerar, pum, 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 porque solamente puedo llegar a esto, al proceso enumerativo de lo que está pasando aquí, ¿no? Es decir, que también es consciente de la incapacidad de su propio sistema, que dentro de la dinámica occidental exigiría pues unas conclusiones, unas valoraciones, unas evaluaciones. Entiendo por qué te sirve. Mi problema con el concepto de traducción es que si no hay, o sea, tú tomas el concepto de traducción ya incorporado dentro de tu concepto de traducción está que sea descentrado el yo. O sea, que lo que no hay en las otras lenguas y etcétera, etcétera, no es un problema del otro, es un problema mutuo. Entonces, ahí el concepto de traducción, sí, lo entiendo. Si no, me quedaba como un poco light, así como, es un Mm, problema de traducción. mm, Ya, gracias por la aclaración. Estoy totalmente de acuerdo, volviendo, se relaciona un poco con lo que estábamos hablando antes, que
estoy de acuerdo contigo. Domingo Santo Tomás, él, bueno, creo que como en todo ser humano hay contradicciones dentro del mismo. O sea, yo creo que si a uno le hubiera dicho, bueno, pero ¿por qué no tienen el concepto de alma? Él hubiera dicho, porque no llegaron hasta ahí, porque eso es algo que les tenemos que explicar. Pero al mismo tiempo, Domingo Santo Tomás, me acuerdo perfectamente que él dice es que el quechua puede expresar emociones y sentimientos de una manera que el español no puede. Es decir, la capacidad de expresar eso en el quechua es muy superior a la del español, lo cual claramente no encaja con el modelo general que se está aplicando en esta época. Y comparto tu fascinación con los agujeros, con los oscuros de la... No, la verdad es que yo no sé por qué nadie se ha puesto a hacer un trabajo mejor con ese texto, porque es fascinante. Hay tanto para trabajar en ese vocabulario. Ah, Bueno, pues muchísimas gracias Gonzalo y también Esperanza y Alba por vuestras aportaciones. No sé si hay alguna otra pregunta. Veo que por el chat de momento no hay ninguna. Em, sí, Juan Manuel. Nada, por cerrar un poco, ¿no? Por el tema tan interesante de la traducción, ¿no? Entendiéndola como lo ha explicado también Esperanza, ¿no? Me está acordando de un ejemplo que justo comentábamos al principio Gonzalo y yo, ¿no? Sobre esas traducciones, ¿no? Desde el imperio, digamos, anglosajón al imperio español, ¿no? Bueno, al contrario en realidad. Em, y hay uno de esos textos, ¿no? En el Discovery de Walter Raleigh, ¿no? Donde hablan justamente, o él, digamos, defiende que el principal problema, uno de los principales problemas de la colonización española es que ellos no han entendido las lenguas indígenas, no han hecho ese esfuerzo de traducción, ¿no? Y entonces la colonización inglesa se va a caracterizar realmente por un acercamiento lingüístico y cultural real, ¿no? Y que ellos realmente sí van a hacer esa traducción. Y hay un momento en el que dice que la reina Elizabeth I, ¿no? Es la Casipuna aquereguana, ¿no? Dice, es Rabeta Casipuna aquereguana, que es como ahora la llaman allí, que sería algo así como la gran comandante o la gran cacique del norte, ¿no? Y lo interesante es que traduce eso, pero por ejemplo el término Casipuna, que además era como fundamental en ese contexto, ¿no? No lo traduce, y no lo traduce porque no tiene una traducción digamos, al inglés o al español, ¿no? Entonces me parece como muy interesante en ese ejercicio, ¿no? De sí, hay que traducir, bueno, pero ¿y qué hacemos con términos como ese, ¿no? Que apuntan a una realidad que no existía en Europa, ¿no? a mí me fascina que estemos hablando de esto en el siglo XXI, porque en última instancia, bueno, nosotros nos dedicamos a esto, pero la realidad sigue siendo la realidad. Y cuando se trata de decidir qué hacemos que importa, es la mía. O sea que en cierta forma no estamos tan lejos. Bueno, pues, para eso vale la palabra colonialidad. Sí. Nada, sí, hay... eh, Lo único que agregaría a la conversación, porque es algo que estábamos conversando con Juan Manuel antes, es que dentro de toda esta cuestión de, cuando yo había puesto también la palabra colonialidad, pues empieza eso, ¿no? En todo el juego de proyecciones, de que me voy definiendo a medida que te voy definiendo, y hay todo un juego de quién es mi receptor, o sea, ¿a quién me estoy imaginando que le estoy hablando cuando yo estoy definiéndome a mí de ciertas maneras y te estoy definiendo a ti de ciertas otras maneras? ¿Ante quién quiero ser yo distinto o quiero ser yo parecido? Y Esperanza, vuelvo al comentario tuyo porque me parece muy interesante lo que estás diciendo de Polo, porque por eso Polo tiene la sección 3 en ese documento, que son los epitafios peninsulares. Y él lo que en realidad hace en los epitafios peninsulares es decir, bueno, es que en realidad todo es complicado. Si nos vamos a mirar las tumbas de los españoles,
vemos que hay toda una serie de cosas que tampoco tienen sentido. Es casi como si hubiera sido un post, una postdata, ¿no? Como si lo hubiera dicho, bueno, no puedo sistematizar nada de esto. Y es que en realidad, si me pongo a mirar los epitafios peninsulares, tampoco los puedo sistematizar. Y él tiene todos esos comentarios graciosísimos, ¿se acuerdan? Sí, sí, donde dice que puso grande el nombre y él dice que se habrá preocupado de que el alma, cuando volvía, no supiera bien cuál era su cuerpo. Y entonces, para eso puso el cartel en la tumba. Este, interesante lo que estás diciendo, ¿no? Como que él se queda un paso antes y dice, yo no sé cómo es esto, pero tampoco voy a pretender que puedo explicarlo y puedo calificarlo como errores. Es un texto bastante cauto, el de la muerte, mucho más cauto que el informe sobre la perpetuidad de las encomiendas, que ahí él sí que es, no entienden y no lo va a entender y otra cosa. Este es un texto mucho más pausado. Es cierto, y que de alguna manera no está tan lejos y creo que ontológicamente es totalmente distinto. Pero creo que hay ahí un reconocimiento de que no son todos iguales, no todas las personas son iguales. No, su capacidad. Y yo siempre traigo ejemplo a ese pasaje de Cieza de León, donde él dice, cuando está hablando de la muerte de Atahualpa, que lo que los españoles hacen, lo que en realidad unos indígenas hacen para usar a los españoles, es crear la ilusión de que hay ejércitos incas que están marchando hacia Cajamarca para liberar a Atahualpa. Y él dice, entonces dice, por ejemplo, unos fuegos que hacen unas fogatas y dejan las cenizas, como si por ahí pasó el ejército y quedaron esas. Y él dice, objetivándolo. En 1550, él dice, objetivándolo. Entonces, el construccionismo de repente se revela como que tiene 500 años de antigüedad. Y vayan a buscar dónde aparece la palabra objetivar. En fin, creo que ya estamos empezando a divagar en distintas direcciones. Es que ese es el problema de que no sea en persona, porque ahora todos diríamos, bueno, hacemos una pausa y nos vemos en el bar con las cervezas y ya es el tiempo de empezar a divagar en todas direcciones. Nada, yo les Sí. agradezco muchísimo la oportunidad de compartir. Y compartir dudas también, porque estos son lo que uno arma, pero nunca es que tenga tantas certezas. Muchas Pues gracias a ti, muchas Gonzalo, gracias. por la No presentación. renunciamos a hacerlo en persona, Gonzalo, alguna vez, a repetirlo en persona. Me Tú sabes que ya lo hemos encantaría. intentado, esta es la segunda vez, la tercera va La de avanzada. tercera La será segunda la vez que hemos vencida. intentado que pudieras venir y estar con nosotros, pero ya habrá, seguramente hay una tercera y se realizará, será posible en algún momento, sí. Y sería un Bueno, gusto poder conversar con ustedes más que presentar. A mí presentar, bueno, ya hay que hacerlo, pero... no, ya sabemos que no te gusta mucho, pero tanto la presentación como la conversación posterior ha sido una verdadera delicia. María Alba recordaba el Cuzco, yo también lo recuerdo con muchísima nostalgia porque fue un momento de eso, de poder ir al bar después a seguir hablando, a ver si podemos repetirlo en aquí o allí, ¿no? En algún Ya. momento. Pues muchísimas gracias. Dejo que Javier termine. Que, Bueno, pues muchas mira, gracias a todas y a todos por venir y de nuevo gracias a Gonzalo por la presentación. Así que pues damos por concluida esta tercera sesión de nuestro seminario y si no me equivoco pues nos vemos ya para la cuarta sesión el día 9 de junio, donde tendremos una conferencia sobre el término mímesis y daremos también paso así a un auténtico festival de letras coloniales, ya que en junio tendremos unas 5 sesiones presenciales todas en la facultad. Así que nada, de nuevo, muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en la próxima. Gracias a